tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar con la clase de control de los microorganismos. Vimos en la clase pasada cómo se utiliza el calor para controlar a los microorganismos. Vimos los dos tipos de esterilización que podemos hacer, ya sea poniendo agua a hervir o a través de un autoclave. Lo que aprendimos en la clase pasada, ¿verdad?, es que al utilizar un autoclave y poner presión, el vapor que está ahí en ese equipo de autoclave puede llegar a alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Entonces, si aplicamos 12 libras de presión, podemos alcanzar hasta temperaturas de 121 grados centígrados, y si eso lo mantenemos durante 15 minutos logramos esterilizar todo el material que se meta en un autoclave. Ahora bien, al autoclave podemos meter tanto cosas líquidas como cosas sólidas. Lo ideal o lo que se esteriliza mejor en un autoclave son cosas líquidas. ¿Por qué? Porque el mismo líquido va a adquirir la temperatura del vapor. Ahora, pero no todos los líquidos se pueden esterilizar por autoclave. Hay líquidos que son, por ejemplo, medios de cultivo o que son vacunas o son compuestos que traen alguna enzima, y esos tipos de líquidos que traen un componente de esta naturaleza, vamos a decir un componente activo, no se pueden esterilizar por autoclave porque al momento en que están a esas altas temperaturas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a desnaturalizarse y va a perder su funcionalidad. Esos tipos de líquidos se esterilizan a través de filtración. ¿Y qué es esto? La filtración es pasar el líquido a través de un filtro o una membranita que va a tener unos poros súper pequeñitos, de manera tal que cuando vaciamos el líquido únicamente van a pasar las moléculas más pequeñas o las moléculas más pequeñas como los microorganismos se van a quedar detenidas en la parte superficial del filtrito. O sea, al momento en que vaciamos el líquido, se quedan aquí las cosas más pequeñitas que son los microorganismos, bacterias, hongos, virus, y pasa únicamente el líquido. Y a este líquido que está pasando hasta acá es a lo que le vamos a llamar un líquido estéril, un filtrado estéril. Estos filtros están conectados a una bomba al vacío, entonces al momento en que se ejerce vacío, se jala por ese vacío al líquido y se hace pasar a través de la membrana. Entonces, esta membranita actúa como si fuera un sedazo con poros, como cuando estamos pasando por un sedazo harina, ¿ok? Y se queda en la parte dentro del sedazo los grumos grandes, así igual acá, ¿ok? Aquí, nada más que aquí lo que se va a quedar son las cosas más pequeñitas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿dónde más se utilizan este tipo de filtros? Por ejemplo, en los quirófanos. En los quirófanos son áreas estériles porque toda la ventilación tiene filtros de esta naturaleza EPA, y el sistema es muy similar, pues todo el aire que pase a través de esos filtros va a ser aire estéril. ¿Por qué? Porque del otro lado se van a quedar todos los microorganismos que estén presentes en ese aire. Bueno, en el laboratorio utilizamos filtros como estos que les estoy mostrando, filtros redonditos que son de membrana y tienen un espesor muy delgadito de 0.1 milímetro de ancho, pero los poros hay de dos tipos, de 0.22 micras y de 0.45 micras. Recordemos el tamaño promedio de una bacteria. Una bacteria anda entre 1 y 2 micras. Entonces, pues, si yo paso un líquido que tiene bacterias, las bacterias se me van a quedar atoradas en el filtro y no van a pasar del otro lado. Hay de todos los estilos, desde estos que son unidades de filtración donde ustedes pueden vaciar grandes cantidades, 100, 200, 500 mililitros,
hasta estos que llamamos microdiscos que traen adentro del disquito la membranita. Estos se colocan a una jeringa y a través del vacío que genera el émbolo, es como generamos la presión, empujamos el émbolo y pasa el líquido a través de la membranita. El líquido que llega aquí y está cayendo es a lo que le llamamos ya un filtrado estéril. ¿Ok? Este es para poder filtrar pequeñas cantidades, 5, 10, 20 mililitros. Estas son unidades de filtración grandes que les decía, ¿no? De 500, estas aquí pueden filtrar hasta 500 mililitros. Y si ya van a filtrar cantidades muy grandes, hay que conectar las unidades de filtración a una bomba de vacío, que les haga vacío para que jale el medio de cultivo. ¿Ok? Bueno, otra manera de controlar los microorganismos es a través de las bajas temperaturas. Y de esto ya habíamos hablado un poquito. A temperaturas bajas, como la temperatura del refrigerador, que anda entre 0 y 7 grados centígrados en la parte de abajo, ¿sí? En la parte donde ponemos las verduras, a esa temperatura que es tan baja, recordemos entonces que el metabolismo se va a hacer lento. Las bacterias cuando están a bajas temperaturas hacen lento sus reacciones químicas. Entonces, las bajas temperaturas tienen un efecto sobre el crecimiento de las bacterias de una manera bacteriostática, es decir, no es que se mate a las bacterias, sino que únicamente se va a detener la curva de crecimiento de las bacterias, es decir, van a crecer de una manera más lenta. Ahora, a diferencia de esta parte donde digamos que estamos entre los 7 grados centígrados, en la parte superior o en el congelador ya tenemos temperaturas que están abajo de 0 grados centígrados, menos 20, menos 15 grados centígrados. A estas temperaturas sí podemos matar a los microorganismos porque al momento en que se congela la muestra o lo que metamos ahí, eso va a generar cristales de hielo que lo que van a ocasionar es que van a romper las membranas de los microorganismos que estén ahí presentes. Bueno, otra manera de esterilizar los materiales y que es la mejor a mi particular punto de vista son la radiación. Nosotros habíamos visto ya el concepto de longitudes de onda, ¿lo recuerdan cuando vimos el espectro de luz visible? Recuerden que estamos sumergidos o nuestro ambiente está rodeado por longitudes de ondas. ¿Te acuerdan lo que vimos? Que el espectro de luz visible va de 400 a 750 nanómetros. Por arriba de los 750 nanómetros están los rayos infrarrojos, las longitudes de onda de los microondas y luego seguían las longitudes del radio, de la televisión. Hacia acá, hacia la parte izquierda, las longitudes de ondas más pequeñas de 400 nanómetros, ¿verdad? Ya vendrían siendo los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Yo les decía cuando vimos esto de las longitudes de onda que entre más delgadita sea una longitud de onda, más poder de penetración tiene, ¿ok? Entonces, si nos volvemos a ese concepto, las longitudes de onda que están más chiquititas son estas, los rayos gamma, y eso es como si fuera un sable de esos japoneses, que son unos cuchillos súper delgaditos y rebanan todo, así más o menos se me figura que son los rayos gamma. Tienen un alto poder de penetración. Entonces, a estas longitudes de onda que están por debajo de los 400 nanómetros, ¿sí? Les vamos a llamar espectro de energía radiante. Y estas longitudes de onda que están tan pequeñitas tienen la capacidad de poder penetrar células,
poder penetrar y los rayos, tanto los rayos X como los rayos gamma pueden generar lo que llamamos ionización, y los rayos ultravioletas vamos a ver que generan lo que se llaman dímeros de timina en el DNA, y eso causa entonces pues la muerte de las células. ¿Ok? Bueno, entonces ya, eso es lo que les estaba diciendo. Vamos a ver entonces los tipos de radiación que existen. Está la radiación ionizante, la no ionizante y la radiación por microondas. Vamos a empezar a ver la radiación ionizante. La radiación ionizante la van a comprender aquellas longitudes de onda que sean capaces de penetrar una célula y ionizar. Entonces, quienes tienen esta capacidad son las radiaciones o las longitudes de onda que emiten los rayos gamma y los rayos X. Estas radiaciones tienen una longitud de onda muy chiquitita, por debajo de 1 nanómetro. Sí, están por debajo de 1 nanómetro. 10 a la menos 5 y 10 a la menos 3 nanómetros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan y es como si fueran un golpe, llegan y golpean y ionizan, ¿ok? Y lo que principalmente ionizan son radicales oxidrilo, y estos a vez van y ionizan otras moléculas, de tal suerte que estas moléculas ionizantes empiezan a desorganizar todo lo que está en el interior de la célula, y de esta manera es como la célula muere. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos tratando de esterilizar una muestra a través de radiación ionizante, pues lo que vamos a provocar ahí es que esas celulitas por dentro estén deshaciéndose. ¿Okay? Entonces, los rayos gamma penetran profundamente, pero requieren horas para esterilizar volúmenes grandes. ¿Ok? Bueno, de esto, ¿en dónde se utiliza más la radiación ionizante? Todo lo que ustedes ven de jeringas que ya nos venden estériles, que ya no la venden en paquetes, guantes, catéteres, todo lo que venga ya, el material, sobre todo médico, que venga ya listo para utilizar, es esterilizado a través de radiación ionizante. La radiación no ionizante, estas son longitudes de onda que están más grandes que los rayos gamma y los rayos X, ¿sí? Estas radiaciones de luz ultravioleta más o menos van a andar entre 200 y 400 nanómetros. Y lo que generan, ¿sí? Es que van a ocasionar que en el DNA, si hay dos bases de timina, una enseguida de la otra, lo que van a generar es que se formen dímeros de timina, ¿ok? Entonces van a provocar que el DNA ya no se tuerza de manera correcta, y esto provoca entonces lo que llamamos una distorsión en la estructura tridimensional del DNA. ¿Ok? Bueno, las longitudes de onda que emiten los microondas no tienen mucho efecto directo per se sobre los microorganismos. Las longitudes de onda de los microondas son longitudes grandes, de 1 milímetro o centímetros, entonces esos tienen muy poco poder de penetración. En sí, lo que puede en un momento dado, como lo que veíamos del caso del esterilizador de biberones, lo que mata a los microorganismos no es en sí las microondas o las longitudes de onda del microondas, sino lo caliente, el vapor que se puede generar del agua que está ahí, es lo que hace que se mate a las bacterias. Bueno, hay aparte otro tipo de esterilizantes que no utilizan radiación y que también son muy buenos, y son del tipo gaseosos. Uno de estas sustancias químicas que se utiliza mucho, sobre todo para esterilizar el material en los hospitales, es el óxido de etileno. Y para el óxido de etileno hay cámaras
donde se mete el material que se va a esterilizar, sábanas, batas, guantes, gorros. Se mete aquí, se prende el equipo y empieza a lanzar óxido de etileno. Más o menos se utilizan de 4 a 18 horas para que se eliminen todos los microorganismos y las endoesporas. Bueno, chicos, pues hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que pasen muy buen día. Bye.